Así se hizo Parque Jurásico. Un tiranosaurio rex solo hace lo único que sabe hacer, que es sobrevivir comiendo, acosando y cazando a sus presas, de la misma forma que lo hace un tigre de Bengala, alimentándose de los seres más inferiores de la cadena alimenticia. Un tiranosaurio rex no es un monstruo, solo es un animal que hace lo mejor que sabe hacer, que es sobrevivir. Yo no creo que ninguno de los dinosaurios del Parque Jurásico sea un monstruo. Es cierto que atacan a las personas, como es lógico, pero las personas están un escalón más bajo que los tiranosaurios rex en la cadena alimenticia. Afortunadamente, los seres humanos y los dinosaurios están separados por una segura distancia de 65 millones de años. ¿O no es así? A la sorprendente velocidad a la que avanza la ingeniería genética, ¿qué ocurriría si los científicos pudiesen llegar a recrear las especies extinguidas? The Cretaceous period. I mean, this thing isn't... What? Este es el planteamiento de la nueva película de Steven Spielberg, Parque Jurásico, con Richard Attenborough, Sam Neill, Jeff Goldblum y Laura Dern, basada en el libro de Michael Crichton. Well, we clocked the T-Rex to 32 miles an hour. T-Rex? You said you've got a T-Rex? Uh-huh. Say again. We have a T-Rex. The notion that La idea de que las especies extinguidas puedan volver a la vida a través de la ingeniería genética es algo que lleva discutiéndose desde hace 10 años en la literatura científica. Y lo normal es que aparezca siempre como el último párrafo de un artículo técnico. Primero te explican los avances de la ingeniería genética y después especulan con lo que puede llegar a hacerse. Así que a mí lo que me interesan siempre son los últimos párrafos. La especulación de Crichton es, en pocas palabras, ¿qué ocurriría si encontrásemos un insecto de hace 65 millones de años perfectamente conservado en ámbar que se hubiese alimentado de la sangre de un dinosaurio y ésta siguiese intacta? ¿Podrían los científicos extraer el ADN con toda la información genética y crear una nueva generación de dinosaurios? Los paleobotánicos del Instituto Politécnico de California ya están a medio camino de conseguirlo. En el libro de Michael Crichton hay bastantes datos que dan cierta solidez a la historia que él cuenta. Para empezar, sí había insectos chupadores de sangre en el Cretácico que probablemente atacasen a los dinosaurios y es muy posible que hubiese glóbulos de sangre de dinosaurio en el insecto, así que eso es cierto. Sabemos por los estudios que hemos hecho que los tejidos se conservan bastante bien. Y también sabemos por nuestros estudios que se puede extraer el ADN de una célula y modificarlo o reproducirlo. Eso es lo máximo que podemos decir hoy por hoy en el mundo real. La película trata de cubrir el espacio entre la ciencia real y la ciencia ficción. Es impresionante ver en la actualidad cómo la ciencia avanza hacia un futuro por caminos que nunca imaginamos. Y lo que ocurre es que se nos presentan muchos más escenarios distintos, perfectos para hacer nuevas películas. Adivinando el inminente futuro de la ciencia e introduciendo un drama o un melodrama en ese marco, se puede contar una historia con una base científica bastante sólida. Al principio era una idea bastante descabellada, pero hablaba con mis amigos y les decía, se me ha ocurrido reproducir dinosaurios por ingeniería genética. Yo lo decía con muchas reservas y algunos me contestaban, bueno, podría ser. Y eso me servía de estímulo. Cuando se publicó el libro, yo ya conocía a muchos científicos de laboratorios de ingeniería genética y era muy interesante porque la respuesta de casi todos era se puede hacer y no se puede hacer. No se puede hacer, pero al menos entra en el terreno de lo verosímil.
Le dije, has escrito esta novela para que yo la dirigiese, ¿verdad? Y me dijo, no sé, yo la había escrito para mí. Y me puse en ridículo delante de Michael. Hice lo imposible para convencerle. Solo me faltó ponerme de rodillas y suplicárselo, porque me encantó la idea del ADN y los dinosaurios en toda clase de combinaciones. Así que en una isla apartada frente a las costas de Costa Rica se crea una mezcla de zoológico y parque de atracciones con terrenos controlados por ordenador que están habitados por especies del periodo Jurásico. El truco estaba en recrear las zonas de peligro y mantenerlas aisladas. Los pequeños dinosaurios se crían en una incubadora de alta tecnología propiedad del excéntrico multimillonario John Hammond que encarna Richard Attenborough. Él asegura a los paleontólogos Sam Neill y Laura Dern que todo el proceso está confinado al laboratorio, pero no es así. You know what this is? It's a dinosaur egg. The dinosaurs are breeding. But my grandpa said all the dinosaurs were girls. Amphibian DNA. What's that? Well, on the tour, the film said they used frog DNA to fill in the gene sequence gaps. They mutated the dinosaur genetic code and blended it with that of frogs. Now, some West African frogs have been known to spontaneously change sex from male to female in a single-sex environment. Malcolm was right. Look. I found a way. Hammond está ciegamente convencido de su incomparable creación. Lo suficiente como para dejar que sus nietos acompañen a los paleontólogos invitados a visitar el parque. En el libro, Hammond tal vez sea un poco más calculador, un poco maquiavélico en sus ambiciones y demás. Steven y sus guionistas han creado un personaje un poco más tierno en este sentido. A él le apasiona lo que está haciendo. Está absolutamente fascinado con ese milagro que ha caído en sus manos. Y por supuesto, gracias a su inmensa fortuna, puede hacer realidad esa increíble posibilidad. Así que cuando las cosas no resultan como él habría esperado, se siente completamente desolado. Attenborough fue la primera persona en la que pensé para hacer el papel de Tuldes cuando hice Hook. Él ya se había comprometido para hacer Chaplin y no pude contar con él entonces. Y le dije por teléfono, pienso volver a llamarte para mi próxima película. Dudo que me creyese. Yo ya había comprado los derechos del libro de Parque Jurásico. Antes incluso de hacer Hook ya tenía la novela, pero tardamos 2 años en prepararlo todo, en construir los dinosaurios y convertir Parque Jurásico en una película. Conseguí hacer Hook y a la vez conseguí los derechos de Parque Jurásico y llevé a cabo toda la preproducción. No le dije a Richard que ya había pensado en él para hacer el papel cuando leí el libro de Michael Crichton, pero me pareció perfecto para el personaje. Yo no creo que Hammond sea malvado. En el libro sí lo es, pero en la película no es un ser perverso. Para mí Hammond solo intenta entretener a la gente. Hace todo aquello para ganar dinero, por supuesto, pero en realidad es una mezcla de Ross Perot y Walt Disney. Es un hombre que cree en la familia, con mucha intuición para el espectáculo, para agradar a la gente y conseguir que a la gente le guste lo que tú le ofreces. Y de la misma forma, un poco embaucador, que nunca dice toda la verdad, que no cuenta toda la historia y no quiere pensar en los posibles peligros que implica la ingeniería genética, combinada con un parque de atracciones. Así que en este sentido está cegado con las posibilidades de su proyecto y lo que puede llegar a hacer por las personas. Y no reflexiona en profundidad sobre el alcance de su proyecto y sobre el daño que todo eso podría hacer a dichas personas. Tim, can you tell me what they are? Gallimimus. Are those meat-eating metosauruses? Look at the
Wheeling uniform direction changes, just like a flock of birds evading a predator. They're flocking this way. Y estos dinosaurios son virtualmente inofensivos comparados con el mortífero Velociraptor. They should all be destroyed. Ah, Robert Muldoon, my game warden from Kenya. A bit of an alarmist, I'm afraid. Alan Grant. I mean, what kind of metabolism do they have? What's the growth rate? They're lethal at 8 months, and I do mean lethal. I've hunted most things that can hunt you, but the way these things move... Fast for a biped? Cheetah speed? 50, 60 miles per hour if they ever got out in the open, and they're astonishing jumpers. Yes. That's why we're taking extreme precautions. Do they show intelligence with their brain cavity? We assume They show extreme intelligence, even problem-solving intelligence, especially the big one. We bred 8 originally, but when she came in, she took over the pride and killed all but 2 of the others. That one, when she looks at you, you can see she's thinking. She's the reason we have to feed them like this. She had them all attacking the fences when the feeders came. The fences are electrified, right? That's right. But they never attacked the same place twice. They were testing the fences for weaknesses, systematically. They remember. Spielberg solo presta más atención a los actores que trabajan con él que a su cámara. Sam Neill y Laura Dern le parecieron perfectos para interpretar sus papeles. En cierta forma, y no es por desmerecer el carisma que tienen tanto Sam como Laura, yo buscaba actores anónimos. Buscaba actores que pudiesen interpretar sus papeles de una forma fresca, sin el recuerdo de pasadas películas significativas. Sam y Laura habían hecho películas maravillosas, pero discretas, al contrario que las grandes estrellas. Ellos pueden llegar a ser grandes estrellas, pero hasta ahora solo habían hecho películas en la sombra, sobre la condición humana, unas películas más intimistas. La clase de películas que a mí me gustaría hacer y no hago con tanta frecuencia. Eso es lo que me gusta, la naturalidad en la interpretación de Sam y Laura. Con ellos no se oye el guión cuando abren la boca y hablan. Ellos hablan con sus propias palabras. En cualquier drama, independientemente de los dinosaurios que haya, depende de los actores humanos transmitir la energía y las emociones. Spielberg dirige a Laura Dern en el momento de su reencuentro con un fatigado Sam Neill. Go back, do it breathing. Do it breathing. Go back with your mouth open. To camera, not too fast, just breathing. Okay. A little too feral, Go back again, we'll keep you going for a while. Feral, meaning a little too primitive. Good, worried, good. Hear something. Go up to... Los actores también reflexionan sobre el aspecto moral de lo que podría ocurrir si se llegase a crear algún día un parque jurásico. La creación es lo más importante. No se trata de proteger la integridad de lo que se está haciendo, y yo creo que eso ocurre mucho. Es lo que más miedo me da. ¿Dónde se dibuja la línea? Trabajé en una película que se llamaba Fat Man and the Little Boy y aprendí mucho. Estuve con algunos ingenieros que participaron en el proyecto de la bomba atómica y estaban tan entusiasmados con su creación que no se pararon a pensar en el hecho de si debían hacerla o no. Esta situación es muy parecida para mí. No quiero parecer alarmista, pero yo creo que todo esto de manipular el ADN, los clones, y todo este terreno de la ciencia da mucho miedo. A mí me asusta mucho y no me gusta. No me gustan las verduras que se crean con ingeniería genética. Me parece siniestro. Y creo que estamos en peligro de abrir la caja de Pandora de Dios sabe qué. Yo creo que hay cosas que es mejor no tocar. Solo porque tengamos la capacidad de hacer una cosa, no significa necesariamente que hacerlo sea aceptable o inteligente.
Jeff Goldblum ya nos ha advertido de los peligros en su condición de matemático del caos. Por lo que yo sé, se trata de una nueva rama de las matemáticas. Que ha redefinido y expandido nuestros conocimientos sobre la vida en este mundo. Es un sistema que puede cuantificar las turbulencias, los episodios turbulentos de la vida en contraposición al concepto lineal de Newton de medir esferas y la geometría. Es una nueva forma de entender las cosas. Y lo importante es que también el caos forma parte de la naturaleza y de lo impredecible. Pero debajo de eso existe otra clase de estructura cuantificable. Yo no diría que es un actor encasillado. Jeff tiene la cabeza llena de cuestionamientos y nuevas teorías y comportamientos atípicos. Y todo eso le convierte en uno de los actores más interesantes que hay hoy en América. Yo quise aprovechar ese aspecto abstracto de Jeff para encarnar al caótico y al Malcolm. Los dinosaurios dominaron la Tierra durante casi 160 millones de años. Recibieron su nombre del paleontólogo británico Sir Richard Allen. Dinosaurio, lagarto terrible. Se han encontrado restos de estos animales en puntos del planeta tan opuestos como el este de África y aquí en Utah. Pero en realidad lo único que sabemos con seguridad sobre ellos es que tenemos sus huesos. La gente lleva excavando desde hace siglos. Tantos siglos que resulta increíble que nadie encontrase un hueso hace 300 años en vez de hace 140 y dijese: oye, esto es mucho más grande que la vaca que he ordeñado esta mañana. ¿De dónde habrá salido esto? Es increíble que construyendo los cimientos de otras civilizaciones, o los cimientos de civilizaciones modernas, no se haya encontrado el enorme cráneo de un tiranosaurio rex y que no se haya creado alguna mitología a raíz del descubrimiento. Para mí eso es un misterio. ¿Por qué la paleontología no empezó hace 500 años y empezó hace solo 150 años? El gran cambio llegó a principios de los 70, cuando los científicos empezaron a abandonar la idea que más extendida estaba durante este siglo, la idea de que los dinosaurios eran animales lentos, de sangre fría y animales patosos que solo merecían la muerte. Desde una gran cantidad de disciplinas de la ciencia, empezó a llegarse a la conclusión de que aquello no era cierto ni posible. Para bombear sangre por el cuello de un brontosaurio, hacía falta un metabolismo mucho más activo de lo que se pensó en un principio. Los datos que tenemos están basados en los estudios de los fósiles, los huesos y el estudio de la musculatura y el esqueleto, para intentar hacernos una idea de cómo debieron ser. Tuvimos que especular sobre la coloración de la piel, porque no existe ningún fósil que nos indique cuál era el color de la piel y su textura. Fueron la forma de vida dominante durante cientos de millones de años, y para comprender eso debemos imaginarnos, o yo al menos imagino, que los dinosaurios debían tener la misma variedad de comportamientos que existe ahora en los mamíferos. Algunos mamíferos son solitarios, otros son sociables, otros son depredadores y otros no son depredadores, como los herbívoros. Go away! It's okay. Brachiosaur. It's a Vegisaurus, Lex. Vegisaurus. Can I touch it? Sure. Just think of it as kind of a big cow. I like cows. Action on the cars. Al ver a Steven Spielberg durante el rodaje, se hace evidente la intensidad con que trabaja. Mientras otros directores dejan que sus operadores le sugieran algún plano, Spielberg toma todas las decisiones por sí mismo. Incluso con los actores, y sobre todo con los actores infantiles, él es el que controla todos y cada uno de sus movimientos.
sort of feel it through. I mean, it starts with the script. Puedo dejarme llevar por la intuición, aunque cuente con un guión. Pero por mi experiencia, creo que hay una especie de atmósfera, de suspense y de incertidumbre entre las personas que trabajan en la película. No en los dinosaurios, claro. Entre los personajes humanos que viven toda esta experiencia. Y eso impone su propio ritmo. Es algo personal que afecta a cada uno de forma distinta. Yo no hago una película que afecte a todas las personas de la misma forma. Cada persona responderá de manera distinta a nuestro trabajo como cineastas. Y en Parque Jurásico, me parece que los actores proporcionan su propia nota de humor y distensión, simplemente siendo ellos mismos. Jeff Goldblum tiene momentos fantásticos en la película, con frases aquí y allá, para relajar la tensión. Y Laura Dern refleja todo su miedo sin pasarse 50 minutos seguidos gritando. La verdad es que casi no grita en la película. Ella tiene un gran instinto de supervivencia y esa fortaleza es algo admirable. Se aparta del clásico papel de heroína chillona que se ha visto en el pasado. Yo mismo hice que mi mujer, Kay Capshaw, se pasara 90 minutos de las 2 horas del templo maldito gritando. Y esa no es forma de construir un personaje. Entonces creía que sí, pero estaba equivocado. Yo he tenido varias ocasiones de enfrentarme a los problemas de la dirección. Y esa es la mejor manera de aprender a situar una secuencia en el lugar adecuado, con la dinámica adecuada, el tempo adecuado y el uso adecuado de la cámara, de los movimientos de cámara y demás. Me sorprende que él trabaje tanto en casa. Viene con su storyboard y con las escenas perfectamente resueltas. What are they doing? And then the next shot after the one we're going now will be the cow going up and vulnerable little figures you do. Vulnerable little. Very vulnerable little figures. This is the best I've ever been able to do. This is the extent of my entire background as an artist. Now Yo, tal vez por lo excesivamente meticuloso que soy, tendería a ajustarme al storyboard y tendería a realizar la escena tal como la había concebido. Steven, debido a su gran experiencia y a la enorme confianza que tiene en el resultado de la película, es mucho más libre con la cámara y es capaz de ver un ángulo enormemente dramático y que contiene una gran cantidad de información. Y sin siquiera montar la cámara, puede terminar la escena perfectamente. Dice, ponemos la cámara aquí y vamos a utilizar este ángulo. Cuando se le ve sobre el terreno en una jornada de rodaje, es algo mágico. Tiene una extraordinaria capacidad para crear una cierta atmósfera alrededor de la cámara, incluso superior a la propia acción. Los elogios de Richard Attenborough hacia Spielberg tienen un significado especial. Spielberg nunca ha ganado un Oscar. En 1982 fue nominado al mejor director por E.T., pero el Oscar de aquel año fue para Attenborough por Gandhi. Puede que Spielberg tenga cierto resentimiento hacia la Academia por su rechazo, pero se escuda en su enorme popularidad y el simple placer que experimenta con su trabajo. Esculpe sus escenas con alegría. Como él mismo dice, soy un bombardero y me encanta dar un gran espectáculo. Absolutely still. This vision's based on movement. Turn the light off. Turn the light off. Turn the light off! La película tiene un gran contenido moral.
Todos reflexionan sobre la idea del Parque Jurásico y sobre si debió o no debió hacerse. Y desde luego mi opinión es que hay algo de inmoralidad en crear otra vez algo que ya ha tenido su oportunidad en la cadena evolutiva. Y los dinosaurios consiguieron sobrevivir mejor que nosotros. Nosotros solo llevamos aquí tal vez unos 100 millones de años. Y los dinosaurios estuvieron en la Tierra 350 millones de años. Creo que ha sido la forma de vida con más éxito en este planeta. Nosotros solo estamos empezando. Somos como una especie de raza virgen de hombres y mujeres. Siempre digo las dos cosas para no tener problemas. Yo creo que sería un error resucitar a los dinosaurios en el mundo real, pero no en una película.